Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar sobre una guía sobre buceo en Komodo. Aquí vemos este vídeo espectacular de dron en esta lengua. Pensad que el Parque Nacional de Komodo es patrimonio de la humanidad, patrimonio natural de la humanidad, uno de los lugares más increíbles en los cuales yo he estado en mi vida y en este caso para llegar allí, como ya estáis viendo, hay que coger el avión. Muy recomendable coger mínimo 3 aviones a lo largo del año para viajar a paraísos. Cosas que vamos a hablar en este. Pensar que este vídeo está salido, como estáis viendo ahora, del aeropuerto de Bali. Para llegar a la isla de Komodo, a la isla de Flores, lo que hay que hacer normalmente si venimos desde España es Barcelona-Madrid. De Barcelona hacemos escala en Singapur o directamente creo que hay incluso un vuelo a Bali directo, bueno, directo con alguna escala, pero aterrizas en Bali y luego desde Bali o también puedes viajar a Yakarta. Hay vuelos también directos a Labuan Bajo. Labuan Bajo es el aeropuerto de entrada a este paraíso. Es un aeropuerto chiquitito, ahora lo vais a ver, aquí está. Es un aeropuerto además que tiene mucho encanto porque tiene como muchas referencias a los dragones de Komodo. Es un aeropuerto muy cómodo porque directamente sales y no tienes que estar haciendo demasiados trámites ni nada. Sales del aeropuerto y ya accedes a la ciudad. Y yo os recomendaría que hicierais como hicimos nosotros, que es una pequeña caminata de unos 20-30 minutos que podéis ir caminando desde el aeropuerto, ahora lo veréis. Hay como una rampa, si vais muy cargado de maletas no sería lo más recomendable, pero podéis ir directamente desde el aeropuerto caminando hasta el pueblo. Y además, como hay una subida bastante pronunciada, aterrizáis desde este punto que estáis viendo ahora, que es que tenéis todo el paisaje de esta bahía de Labuan Bajo, con todos esos barcos que están preparados para ya empezar vidas a bordos o cruceros o tours y tal. Fijaros qué bonito el atardecer en Labuan Bajo. Es una ciudad muy pequeña, pesquera, tiene mucho encanto para mi gusto y a nivel de paisaje no es muy grande, tampoco hay muchas cosas para poder hacer. Tiene un mercado chulísimo de pescado que también os sirven directamente el pescado fresco y lo podéis comer allí y os lo cocina. Es un lugar bastante, como estáis viendo, ¿cómo diría yo? Es bastante prehistórico. Una de las cosas que más te llama la atención cuando llegas a la Bayo, nosotros fuimos hace nada, fuimos hace 4 semanas. Y en la época de diciembre es una época, una estación seca, por lo tanto los paisajes eran como muy áridos, eran como muy directamente de una isla salvaje. Ahora luego lo veréis. El vídeo está estructurado en diferentes partes. En este caso os he dejado para la parte final el tema de la isla de Komodo con los dragones y los tours que están más digamos, relacionados con la tierra. Y ahora vamos a centrarnos en lo nuestro, que son los peces. El snorkel para bucear en la isla de Komodo es un snorkel muy sencillo. Es normalmente en las zonas para hacer snorkel hay tours que te llevan a diferentes zonas. Hay una biodiversidad, como ya estáis viendo y ya veréis que a lo largo del vídeo lo digo bastantes veces, bastante exuberante, o sea, es bastante exagerada la cantidad de especies y es que en el mar de Banda, en el famoso Triángulo del Coral y concretamente tanto en Red Pad, que será el siguiente vídeo, como en Komodo, existen una grandísima, es uno de los lugares del planeta con más biodiversidad. Son aguas que, como estáis viendo, para hacer snorkel son muy cómodas, no hay extremadamente corrientes. Si pilláis un día bueno, como estáis viendo, con luz buena, veréis esos colores. Los arrecifes desde el snorkel no tienen, bueno, evidentemente hay que salvaguardar las distancias, pero muchísimos peces de todo tipo. Podemos ver todo el tipo de familia de oscaetodones. Vamos a ver también la familia de los peces anémona, los pez payaso, y aquí estoy yo. Fijaros también los paisajes, son como unos paisajes como estos montículos que los vamos a ver a lo largo de Indonesia, en mitad del agua, erosionados por la parte de abajo, creando como cavernas, cuevas. Y sencillamente vais a disfrutar mucho porque, como ya veis, es la construcción del arrecife clásico que nos imaginamos cuando vemos documentales y tal. Muchísima cantidad de apogones, como estáis viendo, muchísima cantidad de damiselas. En este caso,
encontramos también grandes bancos de los típicos Apogones frenatus o Tripselarus o todos estos peces que van como muy en banco, y eso también genera como mucho contrastes de colores. Encontramos los típicos peces trompeta del género Fistularia, encontramos todo lo que son los típicos Chromis viridis, hay mucho Neoglyphiodon melas, es decir, estos peces negros que también son damiselas y que también generan estos bancos, y podemos encontrar todo tipo de gobios, todo tipo de coral duro, y la construcción en comparación con otros puntos de buceo en los cuales he estado, como puede ser el Mar Rojo, Maldivas, es que cuando haces la lectura del espacio, espacialmente, del arrecife, empiezas a ver una gran cantidad de corales. Ahora luego hablamos sobre el buceo propiamente dicho, pero lo que quiero poner de manifiesto es que, por ejemplo, esta imagen, fijaros como en un mismo espacio, en una misma roca, están conviviendo a lo mejor 20, 30 especies de corales con a lo mejor 10, 15 especies de peces. Entonces es como bastante abrumador tener un lugar en el mundo en el cual cuando tú mires hacia cualquier lugar veas grandes cantidades de corales de diferentes especies. Si algo me pasa con el Mar Rojo, o incluso también a veces con Maldivas, depende de qué tipo de inmersión, es que la mayoría de corales que normalmente nos encontramos son del mismo tipo o repetidos, es decir, en una misma zona sí que es cierto que hay una gran cantidad de abundancia. Fijaros esos flounders, esos típicos peces de la sirenita, que también otra de las características, tanto en Komodo como en Rajan Pad, es que estaba bastante lleno de estos peces. Lo que decía, en el Mar Rojo y en Komodo hay mucha variedad de corales, y en otros puntos sí que es cierto que hay más cantidad o incluso pueden ser mayor cantidad. Fijaros qué maravilla de acrópora. También los corales son espectacularmente grandes. Las estructuras pueden llegar. Yo he visto acróporas de 2 metros radiales y son espectaculares. Fijaros aquí los Nematoleotris magnífica, también aquí, estos dos gobios ahí en la esquina del vídeo, que los estabas viendo la parejita metiéndose dentro del agujero. Era muy curioso, ¿no? También porque uno de los, cuando has trabajado mucho con especies a nivel comercial, en el momento en que te encuentras este biótopo, que es el clásico biótopo del cual muchas veces se cogen a los peces que comercialmente tenemos en acuario, disfrutas muchísimo. También tenemos muchísimos tiburones, tanto del Carcharinus ambrirhynchos, los tiburones grises típicos de arena, como también los clásicos tiburones de puntas negras. Fijaros, esto es una nocturna, fijaros la vida macro que también encontramos en Komodo. Komodo se disfruta mucho si te gustan la cantidad de pequeñas cosas, ¿no? Más allá no es un destino que yo diría vas a ver como miles de tiburones o miles de mantas o miles de rayas, como suele pasar en Maldivas, por ejemplo. Es un lugar donde tienes una gran cantidad de especies únicas, endémicas, y también especies que no vas a ver en otro lugar del mundo, y que constantemente estás viendo cosas especiales si sabes apreciar los pequeños detalles. Nosotros vimos incluso un Solenostomus, si no recuerdo mal, Paradoxus, que nunca había visto esto, el típico pez fantasma pipa, estas cosas negras. Otra cosa que pondría también de manifiesto son esta cantidad de holoturias enormes. Esta estructura que a lo mejor no se aprecia en el vídeo puede medir como medio metro y era de ancha enorme. Y a lo largo de todo el vídeo vemos como especies que en otras partes ni siquiera las encontramos. Fijaros, una sepia, una pequeña sepia. Esta creo que es una sepia llamada de pelota de golf. Y lo que disfrutas mucho es de la gran cantidad de peces y de especies que encontramos y de corales que encontramos. Fijaros también las mobulas impresionantes. Todo esto también es... las mantas birrostris eran espectaculares. Sí que es cierto que hay otros puntos del mundo donde se ven más cantidad y con más asiduidad mantas. Komodo también es conocida por ello,
pero son espectaculares cuando te las encuentras, y además de tamaño, creo que ahí veíamos un anfitrión Periderayon, que también son muy difíciles. Los he estructurado el vídeo a lo largo de los Clarky, porque al igual que, por ejemplo, a lo largo del Mar Rojo encontramos siempre las tres especies de pez payaso, aquí en el Komodo o en Rajang Patt, que también hablaremos, encontramos a lo mejor, pues hemos visto Amphiprion frenatus, el clásico Celaris, los Periderayon, que son espectaculares cuando lo ves dentro de la anémona. Aquí estamos con el Pomacanthus semicirculatus, perdón, el Imperator, perdón, el Imperador, peces ángel de los Pigoplites diacanthus dentro de esas estructuras de esponja que son preciosas. No sé, en realidad ves mucha variedad y a la vez también combinas las inmersiones con tortugas también del género careta o no me acuerdo, las Hawksbill también, que podemos ver a lo largo de, el vídeo. Peces globo, todos los que queráis. Fijaros, al lado de un pez erizo, un pez globo erizo, un pez globo. Pasa lo mismo, o sea, os estoy poniendo además todos los peces globo que vi, pero había muchos más a lo largo de todo el recorrido. La familia Tetraodóntida, que también estaba representada a lo largo y lo veías con muchísima asiduidad. O sea, arodontos, todos los que tuviera, los típicos peces, el Nigropuntatus, que es el pez globo cara de perro, o como estáis viendo ahora mismo, los típicos arodontos mapa, Arodontron mapa, que son estos que tienen las rayas, los diodones istri, que son los clásicos puercoespines, que también, pero no solo esto, el género Cantigaster, bueno, los ballestas de todas las variedades que quisieras. A nivel de Cantigaster, también los típicos que yo adoro, los Solandri o los Valentini o los antiguos Compresa y tal, estaban también, los ibas viendo y eran espectaculares porque estaban a lo mejor conviviendo con otro banco de peces. Los peces zorros, Siganus vulpimus, vimos también incluso bancos de estos peces, que en otras zonas ves uno, ves dos, pero Komodo es como mucha exuberancia en cuanto a cantidad y en cuanto a variedad. Y luego toda la vida macro para todos los fotógrafos. Íbamos con varios fotógrafos y disfrutaban mucho de estas inmersiones porque, al igual que en otros puntos veías 3-4 variedades de nudibranquios, Komodo y Rajang Patt, salvo evidentemente diferencias de endemismos que hay en cada uno de las dos partes, a lo mejor vimos unas 30 especies de nudibranquios diferentes, tanto grandes como pequeñas. Sí que es cierto que eché un poco en falta el género Taenura, el género de las rayas y de las pastinacas. No vimos muchas, supongo que también dependerá mucho de la época. En este caso vimos que era un par de Taenuras limna clásicas. No vimos grandes rayas de sustrato. A nivel de morenas, como ya estáis viendo, la Hazy, también espectaculares este tipo de campos. El campo más grande de anguila jardinera, de morena jardinera, que he visto yo en mi vida, Komodo y Rajang Patt otra vez. Como decíamos, género de los triggerfish, género de los ballesta, el Balistoides viridens, lo vemos muchísimo a lo largo de las invasiones. Ves que tenemos que ir también con cierto cuidado al acercarnos. Tridagnas también espectaculares, quizá de pequeño tamaño. A nivel de coloración eran espectaculares. Estas montíporas, estas terrazas de montípora, con todos los caetodones, el Flaviscinus, o sea, espectacular. Ballestas, en menor medida, el Constrictilium, el pez ballesta payaso. El nivel de lábridos, fijaros este banco de lábridos, ¿no? Encontramos a lo largo de todo el recorrido de buceo bancos de peces que a lo mejor en otras zonas geográficas del planeta pues son más solitarios. Pues aquí veíamos un banco de lábridos. Al principio ha salido un pez que no me ha dado tiempo a comentar, que eran los típicos lábridos, no sé cómo se llaman, los florales, los del género Keilinus, el Trilobatus, no me acuerdo exactamente cuál era la especie del que ha salido, pero también
son preciosos, preciosos. Y si miramos también, hay lenguados, como hemos visto, hay estos corales, los sarcofitones, a pesar de que parecen pequeños, ya os digo, el vídeo no les hace para nada con los pólipos totalmente extendidos, es que la corriente que hay movía esos pólipos y era como si fuera una anémona y en realidad es coral cuero, es un sarcofitón. Había muchas seriolas, habían toda esta exuberante cantidad ahora luego lo veréis más en profundidad, pero los peces de cola tijera, los fusilieros, el Caesio caeruleare, no sé ahora mismo cómo, no sé cuál es la forma correcta de pronunciarlo, los típicos caesios, que son estos peces chiquititos que van en banco. Y otra de las características es esto que estáis viendo. Hablar de Komodo es hablar de esto, y es la corriente. Komodo es un lugar del mundo en el cual todo esto que os he dicho está muy bien, pero aquí vemos a mi compañera Bárbara diciendo que hay muchísima corriente que no nos podemos parar. Y es verdad, hay inmersiones que son a la deriva, muchas de esas inmersiones son a la deriva y hay mucha corriente y hay que disfrutar, como estamos viendo, de la corriente en el paseo, que sin hacer nada la corriente te va llevando. Pero sí que es cierto que hay inmersiones que a lo mejor, como he estado comentando, hay mucha biodiversidad, mucha cantidad de peces, mucho nudibranquio, mucho pez pequeño, que la propia corriente no te permite pararte a ver o te es incómodo mantener la flotabilidad. El cubicus, peces cofre, que nunca tampoco aquí estaban enormes. Los peces cofre que encontramos aquí, los Thrascinus cubicus, eran adultos y estaban, nunca los había visto tan grandes. Fijaros aquí también todos estos peces ángel. Ahí vemos los Paracanthurus navarcus, los Paracanthurus, no, es bien cirujanos, me he equivocado. Los Pomacanthus sextriatus, etcétera. Labios dulces que además dentro de todas las inmersiones los vamos a encontrar, no se apartan para nada, son espectaculares. Género apogones, también llenísimo de apogones. Encontrábamos también los portaestandartes y todo esto. Los labios dulces, también encontramos varias especies de labios dulces, tanto los típicos, ¿cómo es este género? Plectorincus poliatenia, que son el de las franjas, como los Plectorincus unicolor, o los típicos Vitatus, o los típicos Lineatus, ¿no? Perdón, el Lineatus es el de la raya. Ahí veíamos ese pez ángel saliendo también de la nave. Las típicas seriolas, también enormes, no sé si podéis haceros una idea del tamaño de esto, y fijaros lo que hablábamos de esas terrazas de acroporas o de montiporas, ¿no? Habían inmersiones que los paisajes subacuáticos eran literalmente de saltarse las lágrimas. Ahí estaba jugando yo con esas damiselas que normalmente cuando las molestas se esconden dentro de la propia anémona. Y más tortugas, en este caso en una estación de limpieza. Por lo tanto, no solo veías los peces, sino que estaban contextualizados en lugares como la estación de limpieza, donde tenías a los peces y a las tortugas abiertas para que los otros peces les hicieran la desparasitación. Del género Botus, lo que hemos hablado, no sabría decir cuál era la especie del Botus ese que hemos visto, pero también había bastantes. Quizá dentro de Komodo, Komodo no sería, al igual que puedo decir que a nivel de nudibranquios, etcétera, aquí vemos lo que habíamos hablado, ¿no? El pez globo cara de perro. Al igual que digo que a nivel de nudibranquios es espectacular, quizá a nivel de morenas no es tan espectacular, ¿no? Sí que hemos visto las anguilas jardineras del género Heterogaster gassi. Hemos visto, fijaros también estos peces aguja trompeta. Hemos visto también vimos alguna equidna nebulosa típica y del género Gymnotórax. Y normalmente las morenas, luego las vais a ver, son más del género de la especie Javanicus. Entonces no es tan sorprendente. Fijaros esta increíble ancora, Anemone ancora. Es la más grande que vi en mi vida. Fijaros en la corriente como mueve todos esos tentáculos. Son estas
morenas de ancla. Y eran espectaculares verlo. O sea, eran estructuras gigantes. También todos los peces león, estos peces escorpión, que hay que ir con mucho cuidado porque además encontramos especies, fijaros qué bonita está este ejemplar. Encontrábamos con los ocelos azules. Es que todos los peces que encontrábamos en Komodo eran peces preciosos. Fijaros también esta tridacna, que es que ni siquiera con la fotosensibilidad se mete para adentro, ¿no? Entonces también incluso podía grabarlas perfectamente porque eran tan grandes que no tenían la capacidad como cuando son pequeñas de cerrarse. El Epterois antenata que hemos visto antes, pero no solo ese, también tenemos los bolitans, a lo largo del recorrido los vemos, o creo que el Brachypterus también lo podemos encontrar a lo largo de las inmersiones. Peces halcón en estructuras coralinas, todo lo que ahí vemos una hawksbill, una tortuga de pico. También, o sea, todos los peces halcón lo vemos también a lo largo de pequeñitos, encima de los corales, etcétera. Y luego, claro, género, no sé si en este vídeo grabamos algunos, pero todo lo que son groupers, todo lo que son meros, tanto los típicos meros de arrecife como el Cephalofolis leopardi, como otros grandes como del género de Pinephalus, no me acuerdo qué especie. También los vemos a lo largo de todos estos recorridos y vemos lo que hablamos, ¿no? Los tiburones de arena en el sustrato. Intentábamos acercarnos, pero a veces se hacía complicado porque a la más mínima que te acercabas a estos tiburones acaban saliendo corriendo. Komodo hay mucha corriente. Komodo hay que ser un buceador con experiencia para poder disfrutarlo, porque si no, al fin y al cabo, llegamos a este sitio, las corrientes son muy cambiantes dentro de una inmersión, las direcciones son muy cambiantes, hay que tomar cambios, giros a lo largo de todo el recorrido. Y al final, esto hace que si no tenemos unas buenas aletas y no estamos del todo preparados, no vamos a aprovechar 100% todas esas inmersiones. Sí que es cierto que también diría, Komodo es un sitio perfecto para sacarte cualquier curso avanzado, es decir, un Rescue, un Advance, un Dive Master. ¿Por qué? A lo largo del curso vas a tener más inmersiones de lo normal, por lo tanto, a pesar de estar haciendo el curso, vas a tener inmersiones donde vas a poder probar y vas a poder ver, y además con el precio del curso vas a tener inmersiones gratis, porque es un sitio que a nivel técnico vas a probar, fijaros qué pasada de paisaje, con todas estas montíporas en forma de flor. O sea, y sobre todo estos montículos que es que se iban hasta el final, donde se perdía la vista. Y estos paisajes es que a nivel de cantidad, o sea, por ejemplo, en el Mar Rojo tenemos escenas como esta a nivel de corales y montículos de corales, ¿no? Pero de corales que son de crecimiento más sencillo. En cambio, este tipo de coral, en este tipo de cantidad, son corales más delicados, que necesitan unas condiciones medioambientales mucho más difíciles para poder tener estos booms de crecimiento, ¿no? Y entonces, verlos aquí eran increíbles. Aquí vemos todo esto, los Caesos lunaris, todos estos bancos de Pterocasio marri, de esta cantidad. Ahí vemos la Javanicus, la morena. Entonces, Komodo, para sacarte un curso está muy bien, pero si eres más primerizo, quizá empieza por el Mar Rojo, por el Caribe, y luego quizá un Maldivas un poco para un poco más de caña, y luego ya finalmente hacer un Komodo. Pero también decir que Komodo, fijaros qué maravilloso pez globo mapa. También es cierto que también hay que decir que al menos también dependerá mucho de la época del año. Fijaros qué increíble con la mandíbula rompiendo es esa parte blanca, directamente la piedra coralina. Es espectacular poder también ver este tipo de conductas, un pez globo agujereando literalmente el arrecife. Entonces, lo que decía, las aguas, como ya veis, no son del todo transparentes. También depende mucho la época del año, las corrientes, etcétera. Ahí vemos un bolitan. No son transparentes. Entonces,
La cantidad de luz que llega, dependiendo también de la época del año, pues es menos. Es decir, nosotros estábamos en época de lluvia con los cielos parcialmente nublados y hacía que los rayos del sol pues no llegaran. Fijaros qué maravilla de nudibranquio, o sea, o de opistobranquio, o sea, espectacular el color fluorescente. Se disfrutaban, yo disfrutaba de todas esas especies de nudibranquios como un auténtico niño chico, o sea, era los Chromisviridens, ahí vemos otra vez el pez ángel que vive dentro de esas esponjas, eran espectaculares. También tenías los Forcipigues longirostris, los típicos peces mariposa que tienen el morro largo, que los veías a lo largo de todo el recorrido. Entonces, ¿qué pasa? Que al haber poca luz con una turbidez normal tirando a baja en esta época del año, claro, los colores no son tan vivos. Entonces, al igual que en Maldivas, al igual que el Mar Rojo, la cantidad de luz que incide y la profundidad en la cual se encuentran los arrecifes, son más someros, permite disfrutar bien del color. Aquí pues tenemos unos paisajes que son espectaculares, pero los colores no son tan marcados. Al menos en esta época del año, en diciembre, no sé, en otras partes. Fijaros porque hicimos un vida a bordo, qué auténtica lujo cruzar el Parque Nacional de Komodo, que es uno de los lugares más salvajes de la Tierra, con estas niebla que parece como Jurassic Park, o sea, estos paisajes que parecen sacados de la época del Cretácico. A lo largo también de Komodo encontramos muchos tunícados, de muchísimas especies también, grandes indicadores de calidad del agua, son unos animales súper antiguos, súper primitivos, súper primarios. Gorgonias espectaculares, lo mismo, esta gorgonia podría medir perfectamente 1,5 metros. O sea, eran bestias. Y lo que es clásico, que no lo pude grabar bien porque no llevaba el objetivo en la GoPro del macro, son los caballitos pigmeos. O sea, si queréis ver caballitos pigmeos, fijaros la corriente. Esto es el shotgun. Ahora luego hablaremos de caballitos pigmeos. Fijaros el shotgun. La corriente es esto. Esta quizá es un punto muy concreto, en una inmersión muy concreta que se llama shotgun, que es esto, que es que te agarras aquí y notas la fuerza, como ya estáis viendo, de la corriente. La verdad que esta sensación es muy curiosa porque la corriente es tan fuerte, como estáis viendo, fijaros las burbujas, que es que te tiembla todo el cuerpo, la gafa se te mueve en todo momento y es espectacular. Fijaros qué auténtica pasada estar ahí agarrado en contracorriente, disfrutando totalmente de un punto concreto. Digamos que el shotgun es como una especie de paso que hay entre dos montículos en el cual la corriente se concentra y aumenta muchísimo, ¿no? Y entonces la gracia es ver, fijaros ahí, el Paracanturus hepatus, como luchaba contra corriente, y entonces es muy chulo ver los peces ahí también luchando contra corriente. Es muy, muy curioso. Esta inmersión fue espectacular y luego al final acabamos viendo unas mobulas birrostris también espectacularmente grandes, que es una de las más grandes que he visto yo en toda mi vida. Aquí la vemos, es la manta. Además la tuve muy cerca, fijaros, la grabación está con gran angular, por eso parece que esté un poco más lejos, pero es que literalmente esta móbula estaba al lado mío. De hecho, se acerca mucho, aquí lo vemos, y entonces, como ya estaba muy cerca, porque prácticamente estaba encima, digo, voy a tirarme un poco más para atrás para no molestarla, y aquí es esto que estáis viendo. Digamos, muchas veces las mobulas se ponen en contradirección de la corriente para que todos los nutrientes y todo el fitoplancton que están filtrando constantemente con las aletas cefálicas van comiendo directamente sin moverse del sitio, ¿no? Y entonces desde ahí es lo que estáis viendo, ¿no? Que está totalmente parada en contracorriente, comiendo y alimentándose. Y fijaros qué auténtico espectáculo. Aquí me aparté un poco para dejarle espacio y la grabé desde lejos, que también era increíblemente mágico este momento. Vamos a ver muchas mantas, dependiendo también de la zona de la época del año. O sea, vamos a ver muchas mantas. Vamos a ver, fijaros también que estábamos aquí enganchados, pero había mucha corriente. Fijaros cómo se mueven las burbujas. Y había veces que el suelo no permitía, que también en el vídeo lo habéis visto, que me intento como agarrar para grabar la manta y se me mueve la piedra. Entonces ya es recomendable en Komodo
usar gancho de corriente totalmente. Cómodo, en general, es una experiencia. Es una experiencia que yo repetiría. Es una experiencia que a nivel personal a mí me llenó muchísimo. Es uno de los lugares quizá más salvajes, más... Aquí están los fusileros que hablábamos, los peces de cola de tijera y con algunos seriolas también. Me gustó mucho la variedad, me gustó mucho la cantidad. La corriente al final le entiendes que es parte fundamental para que puedan haber tanta cantidad de pez porque la corriente atrae también el zooplancton, el fitoplancton, hace que atraigan a los pequeños peces, hacen que atraigan a las mantas, hacen que atraiga. Entonces, pasa como en Maldivas, no es transparente totalmente, pero en pro, fijaros también este tiburón de puntas blancas, pero también es la base de la gran cantidad de peces. Fijaros también este aquí, que como la capacidad, ¿no?, de los tiburones de cambiar rápidamente de dirección o esos bandazos que dan a nivel... Y fijaros también este banco de portaestandartes, chulísimo. También, quizá el de Maldivas, el banco de portaestandartes era más grande, pero aquí vemos los típicos Eniocus acuminatus, que son también típicos de Komodo. Espectacular. Komodo no tengo ninguna queja, es un lugar para visitarlo, para revisitarlo. El vida a bordo es muy recomendable. Hicimos un vida a bordo de 4 días. Peces murciélago también chulísimos. Hicimos un vida a bordo de 4 días. Yo hubiera cogido, sabiéndolo, un vida a bordo un poquito más de tiempo, o sea, como una semana de vida a bordo. Imágenes, como ya estáis viendo, de peces, de bancos de peces, que no ves ni siquiera la otra parte, de la gran cantidad de peces que hay. Y la verdad que vais a disfrutarlo mucho, sin duda. Es muy recomendable como buceador, es muy recomendable que vayáis preparados, que vayáis a disfrutar y que os dejéis maravillar. Fijaros aquí, debajo de esta agrópora, no se ve bien, pero habían 4 tiburoncitos escondidos ahí debajo, puestos uno al lado de otros, otro Epinephelus, etcétera, etcétera. Sin duda, cómodo para todos los buceadores, para adelante. O sea, no hay duda. Vuelos relativamente baratos, sencillo de llegar. O sea, sí que es cierto que hay que coger varios aviones, pero es sencillo llegar. Y altamente recomendable hacerlo al menos una vez en la vida. Mucha biodiversidad. Las aguas quizá no del todo transparentes, pero suficientemente para disfrutar. Corrientes y una vida exuberante y unos... fijaros también una serpiente de estas que son las más venenosas del mundo. El género de las serpientes marinas son el género que incluso están por encima a nivel de veneno de las cobras, las mambas y las víboras. Y estaba ahí. Lo que pasa es que son animales muy tranquilos, muy dóciles y tal. Y era bastante... no era de adulta, pero era bastante grande. Y la combinación también de corales, como estáis viendo, fijaros esta anémona burbuja con los clarky dentro de un coral duro. O sea, como la anémona ha ido colonizando todo el cerebro de coral a lo largo, o sea, estructuras que uno se queda, estos corales cerebro con esta tridagna también aquí espectacular. Y la combinación, ¿no? La combinación de colores, un crinoideo directamente nadando pelágicamente, o sea, como muchas cosas haciendo su naturaleza y disfrutando. Pero eso sí, como estáis viendo ahora mismo, hay que darse caña con las aletas bastante a nivel de corriente. Porque si no, hay inmersiones que son muy difíciles de disfrutar si no tenemos adecuado. Fijaros también este Blamingui, este pez cirujano, como está también jugueteando con las burbujas y jugueteando con la corriente, que también habían interacciones estupendas. Y luego salías fuera del agua y tenías estos paisajes con la niebla, o sea, Jurassic Park directamente, salir en mitad de un parque nacional donde no hay ciudad, donde no hay pueblo cerca, en mitad del mar. O sea, un auténtico lujo, un privilegio muchas veces ser buceador y estar en esta clase de paraísos, ¿no? Y ahora sí, acabando la parte marina, nos vamos a centrar un poco en la parte
terrestre y en todo lo que son la parte del Parque Nacional de Komodo. En este caso hay que decir que la reserva de Komodo está considerada una de las 7 grandes maravillas naturales del mundo, la cual también es como un organismo como el de las 7 maravillas del mundo y es por lo tanto uno de esos lugares que son increíbles. Esto que estáis viendo ahora mismo es la isla de Padang, que es una de esas excursiones, que hay un mirador, bueno, no un mirador, sino es un recorrido a la parte superior de la propia isla, desde la cual en el lado izquierdo vais a ver la Pink Beach, que es una playa donde se puede hacer snorkel y es muy chulo, la cual, bueno, tiene la arena rosada, desde aquí no sé si se ve muy bien, pero la arena es totalmente de color rosa. Esto que estáis viendo, algunos datos, es la isla principal de Komodo Island. Komodo, el parque nacional, es un archipiélago con muchas islas y en la isla grande, que sería Komodo Island, en Rinca Island, en Nusa Kode y en Gili Motang son las 4 únicas islas, que son las más grandes, donde podemos encontrar estos animales. Es el parque nacional. Digamos que yo visité, por suerte, tuve la suerte de visitar por mi cuenta en un tour esta isla, que es la Komodo Island, que es como más turística. Haces esta especie de caminata por estos paisajes y están directamente los dragones de Komodo allí sueltos sin ningún tipo de barrera. Digamos que tú entras y caminas alrededor de unos recorridos marcados que hay con unos guías que te acompañan y dependiendo del recorrido que hagas, más tiempo o menos tiempo, pues vas viendo diferentes animales como pueden ser estos especie de jabalís o también hay como un ciervo también específico, son como unos también especies endémicas que encontramos fijaros aquí este pequeño ejemplar de esta cría que baja a beber. Digamos que la isla entera, la zona donde hay charcos con agua y donde le ponen piedras y donde pueden estar para que bajen a beber los animales como los ciervos y los jabalíes, son las zonas en las cuales los dragones de Komodo están allí. Los puedes ver directamente sin ningún tipo de barrera a 1 metro de distancia, como ya estáis viendo. Uno de los comportamientos del dragón de Komodo es yacer plácidamente, manteniéndose en este caso en la sombra, esperando a que aparezca uno de estos animales para poder morderle, que se infecte y a lo largo del recorrido de la mordedura el animal va siguiendo ese rastro hasta que al final encuentran el cadáver por la infección, ya que estos animales tienen como muchas bacterias dentro de la saliva. Curiosidades sobre los dragones de Komodo. Son especies que vienen directamente evolucionadas, están emparentados con los mosasaurios, ese lagarto acuático que aparece en Jurassic World. Es enorme, pues están emparentados con estos animales. En la isla viven una población en 2002, en el censo de 2002, de unos 3.156 animales. Para mi gusto, esto que estáis viendo ahora, que es la isla de Rinca, es decir, también hay como una zona que es el centro de visitantes, que es esta de aquí. Si veis el paisaje es diferente, Rinca, porque también dependiendo la isla, dependiendo cómo le dé el aire, dependiendo de la zona, como el parque es muy muy grande, hay diferentes climas, por lo tanto, Komodo era más árida, como ya habéis visto, con esos paisajes más secos, esos árboles secos, y en el caso de Rinca, que para mí me gustó muchísimo más, porque creo que tiene más encanto, tiene esta pasarela, donde tienes aquí el agua para también que los animales bajen, también haces un trekking mucho más interesante, que es como un trekking, ya no es como un camino, sino que es un trekking por la montaña, caminando directamente en la propia isla, también te acompaña un guía, y también vemos aquí esto, bueno, en este caso como una especie de búfalo, perdón, de vaca de allí, de toro. Y me gustó mucho más porque el trekking, los paisajes vas ascendiendo y son como mucho más chulos. Pensar que un dragón de Komodo puede llegar a pesar 100 kilos. Son espectacularmente grandes, pueden medir más de 3 metros. Este es el mirador que se ve aquí y ahora veréis que a mí me gustó mucho. Digamos que la experiencia en general dentro del trekking y dentro de la tierra y dentro del Parque Nacional para mí no me decepcionó absolutamente. Creo que
La experiencia creo que es mucho más real en Rinca, creo que Komodo es mucho más turística, con los souvenirs, con la gente de allí. Pensar que hay una población también bastante grande, de casi 2000 personas distribuidas en esta isla. Y también los paisajes, esto era otra isla diferente, no era ni Rinca ni Komodo. No sabría decirte exactamente cuál es la isla a la cual está grabado este vídeo, pero lo que sí que diré en resumen es que pues si podéis hacer la isla de Palang, el caminata, no subáis tampoco demasiado arriba, que se ve todo bastante bien desde la base. Deciros que a mí me gustó más Rinca que Komodo, que sería lo chulo. Y si podéis visitar la Pink Beach, está muy bien. Y sin duda, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero eh, que seáis muy felices, que viajéis mucho, que descubráis muchos paisajes. Y nos vemos en el próximo capítulo, que seguramente será sobre Rajan Band.